Hay fuertes críticas en función de una media sanción que hay en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que atenta contra el sector empresarial, si se quiere. Sí, Enrique, la verdad que nosotros cuando vimos esa medida, esa ley, digamos, que salió con media sanción de la Cámara de Diputados, quedamos sorprendidos y perplejos, porque fuera lo que se pueda discutir y lo que se quiera decir o defender con esta ley, es extemporánea. ¿Y por qué decimos que es extemporánea? Y para que nos entienda el televidente, lo que habla es la modificación del artículo 48, donde cambia las indemnizaciones laborales de parte del empresario y en caso de los juicios laborales también, que lo lleva al SER más el 6%. El SER ya es un índice complejo y complicado de entender, pero es muchísimo más que la inflación y más un 6%. Y encima ahí te recaen también las multas y todo Namarencoche. Entonces imagínate que nosotros, ¿por qué decimos extemporáneo? Nadie desconoce la situación nacional que estamos viviendo, de baja de ventas, de baja de producción, bueno, evidentemente del consumo ya por el piso. Entonces, las pymes en este momento estamos con grandes problemas. Y esto lo certifica las 275.000 cuentas que según el Banco Central, o sea que es oficial, de cuenta sueldo que se han cerrado, con lo cual son más pérdida de trabajo. Entonces, si vos tenés 1.300.000 planes y 275.000 cuentas que se te cayeron, estás hablando de una gran desocupación que puede llevar a ser de 2 dígitos. Claro. Y yo me pregunto, ¿por qué decimos temporánea? ¿Qué pyme va a querer tomar trabajadores? Vos tenés pymes estacionales, por ejemplo, que toman gente por 8 o 9 meses. Si tienen que indemnizar de acuerdo al SER más 6, o si se tienen juicios laborales que son de antes y ahora lo ponen en esta cifra, ¿te imaginás que la pyme va a correr cierto riesgo de continuidad? A ver, Marcelo, bueno, la propulsora de esta ley es Maite Albado, que es una diputada referenciada en la Cámpora, ¿no? Es un cuello de botella, ¿no? Porque también es cierto que empieza a haber sectores que están despidiendo empleados, digamos. O sea, hay como un desamparo también. Es cierto que esto afecta a las pymes, pero también ¿cómo se trataría la temática de los que tienen que ver con los empleados, obreros y demás, digamos, porque también salen perjudicados de este escenario que, bueno, que estamos, que es real? A ver, Enrique, en la pequeña y mediana empresa, en su conjunto, por supuesto que hay casos particulares, alguno me puede estar viendo y dice, no, a mí me echaron. Sí, a ver, en su conjunto no es despedidora serial. Cuando lo hace es porque realmente está en condiciones complicadas y complejas, económicas. Entonces, bueno, tiende a hacer esta cuestión. Primero empiezas por suspensión de turnos, después por suspensión de personal, y si tiene que tomar la decisión, cuando la pyme empieza a echar o digamos a quitar gente de su empresa, es porque va camino a cerrar. ¿Por qué decimos esto? Pues la mano de obra a nosotros nos costó muchísimo conseguirla y tenerla. Hace muchos años que estamos diciendo esto, que no hay mano de obra calificada, ¿no? Sobre todo para la industria, en el mercado laboral, en los desocupados. Entonces vos si despedís a alguien y después querés reactivar el sector, no podés porque no tenés mano de obra, pues seguramente esa persona se reubicó en otra empresa que rápidamente lo tomó y vos te quedaste sin gente. Entonces digo, nosotros no despedimos así automáticamente porque nos bajan las ventas. Al contrario, tratamos de sostener la mano de obra. Bueno, por eso, pero siendo abogado del diablo podría decir, pero si no va a despedir gente, ¿por qué? ¿Cuál sería la crítica a la ley, digamos? Es la que te dije justamente. Vos tenés empresas de 10, de 12, de 5 personas que muchas veces son estacionales. Una heladería, por ejemplo. Gente vinculada al turismo en el verano. ¿Te das cuenta? Entonces la gente va a dudar porque va a tener que ver cuánto le cuesta hoy echarlo si es lo mismo que le costaba antes. Uno de los sectores más complejos, más complicado con esta iniciativa de la legislatura tiene que ver con el gastronómico y hotelería, digamos. No, y el comercio también. El comercio, vos tenés el comercio del verano, ¿viste? El comercio de, por eso te digo estacional. Son los primeros perjudicados. Y después, obviamente, por ejemplo, las causas laborales que tengamos, los juicios laborales que teníamos en Provincia de Buenos Aires, si nos aplican esta ley. Entonces, vos fíjate que salió la Corte Suprema con el famoso fallo de la ley, el fallo Barrios, ¿no? Que, digamos, trataba de ver cómo podía hacer algo medianamente salomónico y, bueno, en definitiva, encarece en Provincia de Buenos Aires la indemnización de acuerdo a este último fallo. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vemos y que nos parece que es, vuelvo a decirte, vos fíjate que cuando nosotros, los gobiernos y sobre todo los Frentes para la Victoria, nos pusieron doble indemnización, nadie se quejó porque no teníamos la intención, porque teníamos trabajo. Entonces, como había alguna zozobra económica, nos ponían la doble indemnización y no vinimos a estos programas que siempre nos dan espacio a quejarnos. Pero esto, hoy,
en el contexto nacional, cuando vos tenés que tener a la pequeña y mediana empresa junto con los trabajadores y junto con los legisladores que piensan como nosotros, nos distancia y nos pone a enfrentar en un momento que no deberíamos ser enemigos o enfrentados, sino que nos tenemos que unir para enfrentar otra cuestión. Hay algunas iniciativas por algunos legisladores, creo, de la provincia a un acercamiento y a tratar esto en conjunto, ¿puede ser? Esperamos en el Senado que esto ocurra. Vuelvo a decirte, a ver, si esto es así, bueno, se discutirá y se tratará de ver en otro momento, pero vuelvo a decirte, Enrique, nosotros queremos hablar de lo extemporáneo de la medida y de quiénes la provocaron. Claro. Me parece que justamente no es el momento, digamos, para hacer esto y para sembrar esta discusión, porque en la discusión nos dividimos. Entonces, hoy tenemos que hacer un músculo para pelear otras cuestiones y para no solamente pelear, sino para discutir con el gobierno nacional que tuerza algunas cuestiones con la apertura de importaciones, flexibilización. Claro, porque encima quedan otras discusiones que todavía hay que dar, digamos. Claro, entonces nos distraemos con esto, nos vamos a tener entretenido un tiempo largo y que la verdad que no lo esperábamos de la provincia de Buenos Aires. Uno lo podía esperar de la ciudad autónoma, pero no de la... En términos comparativos, ¿hay como una idea de mejor, digamos, mirada hacia lo empresarial por parte de esta ley base que se está tratando a nivel nacional? No, nosotros el RIGI lo hemos hablado en el Senado, lo hemos hablado con las autoridades nacionales, uno los conoce, muchos de los funcionarios que están hoy en el gobierno vienen del gobierno anterior o algunos vienen de otras gestiones, entonces nos acercamos para decirle que el RIGI era una locura, o sea, 30 años de exenciones impositivas, ¿por qué no se la damos a la pequeña y mediana empresa local? Sería bárbaro, ¿te imaginás que nosotros no tuviéramos impuestos para importar? Tenemos 17% de impuesto país, tenemos a veces impuestos de anticipo de ganancia, de ingresos brutos, bueno, en importaciones. ¿Te imaginás que si a nosotros nos dieran eso? Bueno, materias primas las estaríamos comprando a precios de mercado internacional sin impuestos, nos vendía bárbaro, que es lo que se le da a las inversiones de 200 millones de dólares. Y que aparte, estas inversiones, y hay que aclararlo, no eran en efectivo. O sea, que una empresa naviera o minera traía un barco que costaba 80 millones de dólares, lo ponía en el puerto y eso era una inversión y el barco no funcionaba, quedaba ahí en el puerto. No era 80 millones de dólares de trabajo, sino que eran 80 millones de inversión porque traía un barco para llevarse el mineral. Una locura. Entonces digo, esto es lo que pudimos discutir y la verdad que tengo la esperanza y tengo entendido que se modificaron muchos temas, porque el gobierno también tiene una política, Enrique, que pone lo máximo para discutir para abajo. Sí, dice una cosa y por ahí termina... Es que tiene que negociar, pero por eso, pero va a un extremo, con lo cual le permite bajar, porque la verdad que si salía el RIGI en estas condiciones era el acabose de la pequeña y mediana empresa. Ya para ir culminando, ¿qué opinás de esta manifestación del presidente que se fueron públicas del día de ayer con un medio extranjero en donde va a destruir el Estado? ¿Le sirve a las empresas esto? A ver, el Estado para la pequeña y mediana empresa es fundamental, porque es quien regula, quien interviene en las diferentes dificultades que tenemos las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos un Estado presente que controle importaciones para que no sean a precios subfacturados o a precios viles y entre en la mercadería y nos perjudique. Muchas veces para lidiar con las grandes, porque las grandes muchas veces son monopólicas y te ponen las reglas de mercado y te pueden destruir todo el aparato o la cadena de valor productiva de un sector. El Estado tiene que estar presente. Es obvio que este gobierno lo quiere achicar, pero no que lo destruya, porque el Estado para la pequeña empresa y para los trabajadores es esencial, Enrique. Entonces, me parece que no es lo que debe apuntar. Si es achicar el gasto, bueno, para que le dé superávit fiscal, es entendible, pero lo que no es entendible es que el ajuste ahora lo está haciendo también la industria y sus trabajadores. Me parece que en esto están equivocados y es lo que queremos, apostar al diálogo. Nos queda la oportunidad del diálogo y decirle, miren, con este camino... ¿Cree que el gobierno nacional va a dialogar? Es que no le queda otra, Enrique, porque si no nos vamos a estrellar y bueno, cuando nos estrellemos vamos a estar todos realmente muy perjudicados. Marcelo, te agradezco mucho tu presencia acá en Acierto Cierto. Espero que vengas después de la charla con la gente del Senado a ver cómo sigue en la provincia de Buenos Aires, porque si hay un motor que impulsa la industria y la economía no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en gran parte del país, son las pequeñas y medianas empresas. No, por supuesto, así que sí, aquí estaremos y con gusto, Enrique, y vuelvo a retirarte, feliz día. Gracias.